Señor, por esta gran oportunidad que tú nos das de establecer, Señor, la comunión contigo, Señor. Esa comunión que un día se interrumpió a través del pecado. Hoy te bendecimos, Señor. Declaramos cielos abiertos a tu pueblo, Señor, a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Siéntate libre para tocar el cielo con tu fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidas a los hermanos y amigos que están siempre viendo por las redes sociales. Bendecimos sus vidas y creemos que el Señor viene pronto. No es un juego, no es una broma, no es un dicho, sino que hoy más que nunca necesitamos creer que el Señor viene pronto. Estamos viviendo en el tiempo, en la época como vivió el único hombre que le creyó a Dios dentro de sus generaciones. Estoy hablando de Noé, ya que Dios le dio órdenes precisas a Noé para que construyera un arca, y ese arca es la que usted está construyendo también para usted y su familia. No sé cuánto usted le está dedicando tiempo a la construcción de su arca. Algunos lo van a hacer como está establecido, como lo estamos narrando. Otros simplemente van a decir, no, pues no me gusta la idea. Y eso fue precisamente lo que pasó en el tiempo de Noé. Noé se mantuvo fiel al dictamen, a lo que Dios había ordenado. Dice en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre. En la versión de las Américas dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto sucedió. Padre, te damos gracias, Señor. Por esta tarde te pedimos, Señor, que tu palabra con libertad pueda ser expuesta, Señor, no impuestas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado mencionando el derramamiento de la sangre de Cristo. El derramamiento de la sangre de Cristo vino a causa de la caída de Adán y su consecuencia. El hecho que antes de la caída del hombre no tuviera sangre, dijimos, no permitía la reproducción sexual, aunque había otros tipos de reproducción, como la famosa palabra mitosis, y hoy como lo conocemos, la clonación. ¿Por qué? Porque estaban en una burbuja donde no tenían contacto. Y es por eso que la serpiente astuta lo que buscaba es morder, para que me dé a explicar, e inocular el veneno para que la humanidad se corrompiera. Pero Dios, después de una convivencia, es decir, ¿cuántos años Adán convivió con el Señor? Porque no había tiempo, dijimos. Adán vivió un tiempo sin tiempo, es decir, un kairos. La experiencia que a veces tenemos cuando oramos, cuando cantamos. Claro, en estos cultos ponemos tiempo, límites, pero cuando nosotros tenemos experiencias de intimidad con nuestro Señor, no estamos viendo el reloj, no estamos viendo a qué hora. Y muchas veces nos parece que oramos 5 minutos y pasaron más tiempo. A veces pensamos que oramos mucho tiempo y fue unos 5 minutos.
Pero la experiencia que Adán tuvo, pero cuando él perdió la comunión con su Señor, también Adán perdió la comunión con su ayuda idónea. Es decir, ya no había comunión entre Adán y Eva. Como consecuencia vino la caída. Lo convierte en un ser sexuado activo con sangre. Eso es lo que permite reconocer, oiga hermano, desde entonces va a haber un cambio en la reproducción. Porque nosotros podemos mencionar otros versículos que en Génesis dice que era Eva madre de los vivientes. Es decir, que ya había habido reproducción. Pero no vamos a hablar de este tema porque nos interesa llegar por qué causa vino el derramamiento de la sangre a favor nuestro. Ya que esto estaba velado a los ojos de Adán y Eva, quienes debieran tener o haber sido enseñados por el Padre. No habían experimentado el área sexual, pero estaban, es decir, inactivos antes del pecado. Aparece el serpiente, como traduce la versión del arameo galileo, un ser masculino. Era un ente espiritual que se ganó la confianza de Eva. Sutilmente se convirtió en enemigo de Adán y trató de superarlo porque en Adán veía la imagen de Dios. ¿Quién era la serpiente antigua? El mismo que cayó eternidades antes o una eternidad. Cuando leemos en Isaías 14, 13 y versículo 14. Dice que tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios. ¿Te recuerda? Anteriormente hablamos de las criaturas, especialmente en Job 38, 7, que los hijos de Dios se regocijaban cuando Elohim estaba creando los cielos y la tierra. Dice que hubo júbilo. Esto no está hablando de ángeles, sino está hablando de dioses con D minúscula. Por eso cuando dice en Hebreos que Dios hizo al hombre menor que los ángeles, dice en nuestras versiones tradicionales, pero en una versión dice que nos hizo menor que los dioses. Las traducciones, algunos por temor, por no vender, por no tener lo que ellos desean en su corazón. Pero hay traducciones donde mencionan que Dios hizo al género humano Adán a la manera de Dios, con D minúscula. Y el Salmo 82 menciona que Dios cuando creó al hombre no lo creó con esta intención para que tuviera este cuerpo de bajeza, ese cuerpo de pecado, sino que fuera un ser diferente. Si usted quiere leer conmigo el Salmo 86, el versículo 2 y 6. Dice 82, vamos a ver, 82, 1 y 6, perdón. Dice Dios, está en reunión de los dioses, en medio de dioses juzga. Dice el versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses. Si usted tiene su versión, dice con D minúscula. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis. Eso era la envidia, ese es el odio que sentía
Satanás, cuando vio que Dios había formado con sus manos al género humano. Por eso dice claramente, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es decir, que Dios no creó a Adán con la intención de que viviera, conociera este cuerpo de pecado. Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de experimentar en carne propia el cuerpo de pecado. Y cuando nosotros venimos y recibimos al Señor como nuestro Salvador, nos levantan un nivel y empezamos a vivir el nivel del cuerpo de bajeza. Ese cuerpo de bajeza que experimentó Adán cuando se dio al pecado. Pero dice Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Esto de las alturas de las nubes no está hablando de túmulos gaseosos, sino está hablando de potestades. Por ejemplo, cuando dice que la novia y el Señor viene en las nubes, no está hablando de nubes, está hablando de nube de testigos, de estirpes de espíritus ya redimidos, de espíritus hechos ya perfectos. Y dijo él, todavía se llamaba Luz Bella, subiré a las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue la tentación que le pusieron en el corazón de Luz Bella? A semejanza de Dios. Porque vio a Jesucristo, al Verbo que tomó forma de hombre. Se llenó de envidia. Y cuando él pecó, lo echaron del cielo, porque quiso compararse, quiso llamarse hijo del Altísimo. Nosotros que ya hemos recibido a Jesucristo somos hijos ya del Altísimo. Es un privilegio grande. Entonces, que es el mismo planteamiento, el de Luzbel que envió, oiga hermano, a su emisario, el serpiente, el ser era un ser pensante, inteligente, que logró ganarse la confianza de Eva. Vio que Jesús tenía un trato con la descendencia de la mujer. Y esta rivalidad, y aprovechando su libertad para poder entrar y salir del huerto. Este ser no es como nos imaginamos. Se arrastraba, dice que era un ser pensante, caminaba, hablaba. Incluso adentro del huerto los animales vivían otra etapa, vivían otra dispensación que hemos hablado. Otra ecología, pues. Estos animales fueron creados porque Dios le da la orden de que Adán, le dio el privilegio a Adán a que pusiera los nombres de todos los animales hasta el día de hoy. Entonces la serpiente debió haber conocido, oiga hermanos, aquí viene el sexo en las razas paralelas que habitaban fuera del huerto. Y deseó carne extraña cuando vio un modelo nuevo. Dice la Biblia que era astuta. Y esa astucia la quiere usar para seducir a la novia del Cordero de Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba asustado cuando él narró en 2 de Corintios capítulo 11. Y no un susto de la carne, sino
Veía que estaba siendo asediada la novia, la que estaba desposada. Dice, porque os celo con celo de Dios. Oiga lo que el apóstol Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, así como Dios desposó a Eva con Adán, para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo, dijo Pablo, que como la serpiente, oiga, aparece la serpiente, pero temo como la serpiente con su astucia. ¿Qué hizo? Engañó a Eva. Oiga, estamos viviendo en la etapa, en el tiempo de la era del engaño. No crea todo lo que usted oye. Algunas son verdades distorsionadas. Si usted quiere permanecer, si yo quiero permanecer, mi guía, aparte del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Por eso ha levantado el diablo su arsenal, aún con personas millonarias, para comprar la pluma del escriba y trastocar las versiones. ¿Cuál es la mejor versión? Todas tenemos que escudriñarlas cuidadosamente. Pero dice, pero temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es la fidelidad? Que le demos honra y gloria a Cristo glorioso. Dice, porque va a venir de la era del engaño, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibieres otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso fue lo que hizo la serpiente cuando entró a Eva. Entró con otro falso evangelio, como el día de hoy. Todo evangelio que no te hace cambiar, que no nos hace cambiar, que sigamos viviendo una vida doble, escondida. Eso no es el evangelio. El verdadero evangelio nos hace enfrentar, confrontar, renunciar a las pasiones, a las concupiscencias que hablamos anoche. En Santiago 1, 12, 13, 14 y 15 habla de los deseos que atacan nuestras almas. Ese evangelio está siendo expulsada en las universidades bíblicas. Ese evangelio está siendo expulsada en los púlpitos. Porque en primer lugar, y me incluyo, los que predicamos, no estamos dispuestos a padecer. Yo personalmente quiero dar la palabra de Dios. Después de mis 34 años de cristiano, Dios me ha bendecido, me ha guardado. Me ha guardado sin caída, no porque sea perfecto, no porque sea buena gente, sino porque Dios me ha cuidado. Y es una fidelidad de Dios. Ha habido seducciones, ha habido tentaciones, no voy a decir que no, pero Dios ha dado la fuerza y oro a Dios para que me mantenga fiel a su nombre. La serpiente debe haber conocido el sexo de las razas paralelas que habitaban fuera del huerto y deseó carne extraña. Por eso aparece que en Judas 1:6, lo vamos a leer más adelantito, hablando de seres que no son hombres, pero que son sexuados. A ellos le llamó la atención la carne extraña. Era Eva deseó a Eva a través de su astucia, logró su enemistad, metió la enemistad entre Eva y Adán, a tal grado que llegó a creerle más a la serpiente que a su marido. Mucho cuidado, mi hermana, cuando tú le crees más al extraño y no a tu esposo, no a tu esposa, no a tu pastor, no a tu apóstol, no a tu ministro que da buen testimonio. Dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio cuerpo, dice, abandonaron su morada.
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No obstante, dice el versículo 8, Judas 1:8, de la misma manera también estos soñadores, oigan lo que dice, mancillan la carne. Quiere decir que hay soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Saben qué quiere decir eso? Que yo puedo reprender al diablo y irse a los demonios y yo viviendo una vida desagradable a Dios. ¿Usted ha oído que hay hombres que llenan iglesias? Se llaman hasta apóstoles, profetas, pero tienen 2, 3 hijos con otra mujer. ¿Cómo pueden predicar? Es Cristo, es que Dios ya me perdonó. Ellos deberían estar sentados, trabajando con sus propias manos, para no envenenar el evangelio. Porque el evangelio no es lo que se predica bonito, sino lo que se vive. Y yo quiero que abra tus ojos, tus oídos espirituales. Y no estoy burlándome de ellos, sino que duele mi corazón, porque han sido más fieles a su nombre, fieles a su ministerio, fieles al nombre de su supuesto ministerio que Dios no se los dio. Ellos se pusieron ese nombre. Aunque yo sé, yo fui engendrado por verdaderos ministros que sostuvieron hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Los discípulos estaban peleando por quién iba a ser la cabeza, porque no le interesó delegar a su familia, sino que fue fiel hasta la muerte. Por eso queremos ser fieles a esa palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Eva le creyó más a la serpiente que a aquel quien debió haber estado enamorado. Cuando se pierde el amor, se pierde todo. Cuando nosotros perdemos el amor a nuestro Señor Jesucristo, empezamos a abrir oídos, dar rienda suelta a lo que nos dicen de otros lados. Eso fue el primer adulterio. Fue un adulterio espiritual, porque todavía no tenían sangre. Es necesario aclarar que no se está haciendo referencia a la carne, pues aún no había contactos sexuales. Sin embargo, al caer, Eva se dio pie para los acontecimientos posteriores. Eva comió el fruto prohibido y le quiso comunicar a su marido la novedad de lo maravilloso que era ese personaje. ¿No ha encontrado usted hombres, mujeres, que pecan y como no se sacian en esta ciudad, se van a otro estado, se van a otro lado? ¿Por qué? Pero hermano, Dios les permite, hasta les puede dar riquezas para que se hundan para siempre. Pero dichoso, dichosa, que cuando tú le fallas en algo, viene rápido la disciplina de Dios. Y la disciplina, se está hablando de cortamientos. A veces nosotros no vemos la disciplina por enfermedades, no todo el tiempo. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano se enferma, es por trato, es porque también Dios está trabajando en la carne. Pero a veces hay tratos. El ejemplo que vimos hace muchas semanas, que cuando el hombre de 1 Corintios capítulo 5 estaba pecando y no quería pararle, tuvieron que entregar su cuerpo para que lo zarandeara, para que lo golpeara Satanás. ¿Cuál es el propósito? Que Satanás todavía esté en los aires, y los demonios, los espíritus inmundos, es para corrección de aquellos que se desvían. Eva le creyó más al ser extraño. Yo en esta ciudad he visto muchos cristianos, después de enseñar la palabra a muchos,
Cuando ha venido un extraño, le creen más al extraño y no al que ha dado testimonio. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Cuando viene un extraño, le creen más a la otra persona y no al que están viendo. Es porque hay incursiones de espíritus que ministran traición, como le ministraron a Eva. Adán en su inocencia no se dio cuenta de la traición de Eva. Al no darse cuenta, cae él también. ¿Sabe usted que Adán pudo haber redimido a Eva? Pero como era inocente, iba a ser probado la inocencia de Adán. A veces somos probados, es probado nuestra inocencia. ¿Cuánto le vamos a honrar a Dios? Al no darse cuenta, Adán, al caer, él también se revela Adán en contra de Dios y produce la desobediencia. Como consecuencia, oiga, Dios abandona a la pareja. Muchos se burlan de este evangelio porque la humanidad no ha visto, no ha presenciado el abandono de Dios a la humanidad. Aún está la misericordia de Dios. Está extendida la misericordia de Dios tan grande, hermano, que el hombre peca, desobedece, se burla, levanta su blasfemia delante de Dios. Y Dios no es como nosotros. Dice, por cuanto no se portó bien, no le voy a mandar lluvia, no le voy a hacer que el sol salga. No, el sol sale sobre justos e injustos. Dijo un poeta hace años, ¿qué creador tenemos que envía lluvia sobre los sembradíos de amapola, que produce destrucción en la juventud? ¿Qué Dios tenemos tan lleno de misericordia? Pero viene un tiempo donde Dios sí va a operar un abandono a la humanidad y lo va a iniciar en la tribulación y la gran tribulación, donde le va a dar permiso a las potestades a que salgan del abismo y la gente va a desear morirse. Hoy la gente se burla otra vez a la iglesia, no te aburras, qué aburrido. Viene el tiempo donde los que hoy se burlan, los que hoy se ríen, llorarán. La serpiente sigue mordiendo. La serpiente estaba esperando que hubieran donde poder inocular su veneno. Lo mismo el día de hoy. La serpiente está esperando a que ahora aportillamos nuestro vallado. ¿Tú tienes vallado? No le creas al diablo. ¿No te das cuenta el vallado que Dios tiene? Puede cuidar a los tuyos, puede cuidar a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hija. Y no te das cuenta porque tenemos un vallado. El día que es quitado el vallado es que sucede la tragedia. Para enseñar al vaso a que debe de confiar en su Dios. Y en el momento y la oportunidad para hacerlo, nuestro Dios abandonó a la pareja. Aprovecha Dios, oiga, la oportunidad para hacerlo. Y permite, oiga, a la serpiente hacer inocular su veneno en la sangre que brota en el hombre. Por eso vemos nosotros que Caín, que fue el primer habitante de la tierra, después de la maldición que Dios lanzó no sobre el hombre, sino sobre la tierra, maldita la tierra, dijo, por amor al hombre. Sin embargo, el veneno había entrado en Caín, no en sí en Abel. Inoculó su veneno y Caín maldecía a sus padres. Mucho cuidado en maldecir a nuestros padres.
Dios nos manda a bendecir. Claro, si no está viviendo bien, hay que hablarle, sea su padre, su madre, quien sea, hay que hablarle la verdad. Si vemos que alguien no está haciendo bien las cosas, tenemos que decirle la verdad. Tal vez te va a desechar, pero ya cumpliste, porque si no le hablamos, la sangre de esa persona caerá sobre nuestras cabezas. Con sabiduría de Dios, con prudencia de Dios. Pero el veneno llegó en Caín como consecuencia de su pecado, de Adán y Eva. En ese instante, oiga hermano, baña la carne inocente y la vuelve rebelde a los pecados. Rebelde con los pecados, perdón. Le hace rebelde y pecadora, y Dios emite su sentencia en el sentido que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Hace ratito estaba viendo la versión de la Torre Samat. Hoy en el mercado se conoce como la Guadalupana, donde dice que esta carne mortal. Pero en esta versión dice 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne, oiga, y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero Dios, oiga hermanos, se compadeció de la raza humana. Es decir, ¿por qué es tan radical nuestro Señor cuando dice: por esto os digo, hermanos, que carne y sangre? Por eso es que nosotros creemos en la administración del alma. Por eso es que conocemos la doctrina de renunciar a los ancestros negativos. Porque en nuestra sangre están aún muchas enfermedades. Por eso dice, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, que es necesario que Dios opere en nosotros esta transformación. Esta palabra que estábamos platicando con nuestro hermano Benito, que él compartió los 7 niveles de del cuerpo, los procesos. Todos nosotros hemos experimentado el cuerpo de pecado. Pero cuando venimos a Cristo nos quitan el cuerpo de pecado y nos dan el cuerpo de bajeza. Es lo que vamos a hablar después, la mitosis, la metamorfosis. Los 7 niveles del cuerpo que tenemos que ser procesados. ¿Saben por qué? Porque es necesario. A veces que nosotros nos sentimos cuando viene la prueba. Y a veces que Dios está permitiendo para que nosotros en nuestro yo interior vayamos cediendo y diciéndole al Señor que dependemos de Dios. Pero afortunadamente, nuestro Señor, nuestro Redentor, Él puso el remedio, revistiendo a Adán y a Eva con ropa hecha de piel de un cordero. ¡Qué maravilloso! Sacrificado por Dios en la sustitución de Él. Lo encontramos en Génesis 3:21. Y el Señor, dice en la versión de las Américas, si usted quiere ir a leer en su Biblia, esa es la solución. Aquí va a empezar a usted a entender por qué se llama el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y Él puso el remedio, revistiendo a Adán y a Eva con ropas hechas de pieles de un cordero, sacrificado por Dios como sustitución de ellos. Ahí está en Génesis 3:21. Y el Señor hizo vestiduras ¿de qué? De piel. Porque ellos cuando se vieron desnudos, ¿qué buscaron?
hojas de higuera. En unas versiones dice hojas de parra. Hojas de higuera. Ellos quisieron volverse a Dios, a su manera, religarse. Por eso de ahí viene la religión. Lo que hace la religión es querer volver a Dios por su propia fuerza. Nadie puede volver a Dios por su propia fuerza, ni por sus argumentos, ni por sus ideas. Solo hay un camino, Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso Juan lo presentó. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y puso ese remedio y dice, y el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y a su mujer y los vistió. Escuche esto. Si hubo pieles, es porque hubo ¿qué? Sacrificio. Alguien inocente pagó el precio. De ahí viene el derramamiento de la sangre del Cordero. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Anunciando, oiga hermano, de antemano la manera que la redención del hombre se llevaría a cabo por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en el Evangelio de Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú has recibido al Cordero de Dios, dile gracias. Y debes de cuidarte. Debes de guardar tu vida. No tomar decisiones a la ligera. Porque si no, después mucha gente llorará, se lamentará y dirá, ¿cómo y cuándo me desvié? ¿Cuándo no me dijeron la verdad? Si le dijeron la verdad, hizo oídos sordos a estas verdades. Por eso aparece en Hebreos capítulo 10 para ir terminando. En esa voluntad somos santificados. Oiga lo que dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Determinando a la vez que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así lo dice Hebreos 9:20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, oiga, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esa sangre de machos cabríos solo regaba, oiga hermano, lo exterior. Hoy la sangre del Cordero de Dios rocía lo exterior y lo interior. Para ir terminando, mire lo que dice Hebreos 9:13. Porque si la sangre de toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Eso es lo que hacía el rociamiento de la sangre de animales. Tuvo que venir el Cordero de Dios para limpiarnos lo de afuera y lo de adentro. Por eso dice Hebreos 9:21, además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Solo queda allí remisión. Pero cuando Cristo vino, hubo remisión y remisión de pecados. Hubo borramiento de nuestros pecados. Esa es la sangre preciosa.
Por eso nosotros, como consecuencia del pecado, en el cuerpo de Adán fue cambiado por otro. Y tenía la sangre envenenada, y entonces se empieza a degenerar. Por eso tuvo que venir el Cordero de Dios para parar y cambiar nuestro estilo de vida que llevábamos. Es tiempo de rendirnos a nuestro Dios. Es tiempo de decirle: Señor, gracias por tu sangre preciosa. Yo voy a orar por tu vida. Dile: Señor del cielo, yo abro mis oídos, mi mente, mi corazón a este mensaje. Y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis transgresiones, limpia, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Yo vengo delante de ti, Señor. Reconozco que soy pecador. Quizás estás viendo por primera vez este mensaje. Quizás te apartaste de los caminos de Dios. Quizás has visto cuesta arriba tu perseverancia, pero es tiempo que te vuelvas al Señor y le digas: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Así como fue el pródigo, se fue de la casa del Padre, ahora el pródigo quiere volver. Quizás eres un pródigo, una pródiga, que te fuiste de la casa del Padre, pero Dios tiene las manos abiertas y te dice: ven hoy. Ven hoy, no importa tus pecados, no importa que tus pecados sean rojos, no importa que tus pecados sean negros, como la blanca nieve lo hará emblanquecer. Pero tienes que ponerle tu parte, tienes que decirle: Señor, en este momento me reconcilio contigo, perdona mis pecados, limpia mis pecados, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, Padre.